El amor de Dios y su justicia. En el antiguo cercano Oriente, los dioses de las naciones no solo eran volubles, inmorales e impredecibles, sino también ordenaban atrocidades, como el sacrificio de niños. El Dios de la Biblia es totalmente diferente de esas fuerzas demoníacas, ya que es perfectamente bueno y su carácter es inmutable. Buen día. Damos gracias a Dios por permitirnos iniciar el estudio de la lección 6, el amor de Dios por la justicia. Vamos a orar antes de continuar con nuestro estudio. Padre nuestro, te pedimos, Señor, en este día que dirijas nuestro estudio, que nos ayudes a entender cómo están relacionados tu amor y la justicia. Danos luz y entendimiento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El amor de Dios y la justicia forma parte de la serie de estudios El amor de Dios y su justicia. Parecen el mismo título, pero tienen cierta diferencia. Tómese un tiempo para memorizar Jeremías 9:24. Si alguien quiere hacer alarde de algo, que lo haga de que aprendió a conocerme y de que entiende que yo soy el Señor, que actúa con fiel amor, justicia y rectitud, pues es lo que a mí me gusta, dice el Señor. ¿En qué debemos gloriarnos? En conocerlo y entenderlo. ¿Son compatibles el amor y la justicia? ¿Qué defectos tiene la justicia sin el amor? Por otro lado, ¿qué defectos tiene el amor sin la justicia? ¿Cómo combina Dios estos dos elementos, la justicia y el amor? El objetivo del estudio de la lección 6 es aprender que el amor y la justicia van de la mano, que son constantes y tiene en cuenta el arrepentimiento. El estudio de la lección 6 está dividido en tres tópicos principales. 1. El amor y la justicia van de la mano. 2. La justicia amorosa exige constancia. Y 3. La justicia amorosa tiene en cuenta el arrepentimiento, está relacionado con el arrepentimiento. Iniciemos nuestro estudio. El amor y la justicia, un tándem inseparable. Salmo 85:10 nos dice: el amor y la verdad se encontrarán, se besarán la paz y la justicia. El amor y la justicia son inseparables a lo largo de las Escrituras. El verdadero amor exige justicia y la verdadera justicia solo puede regirse y ser impartida sobre la base del amor. El amor forma parte del carácter de Dios. Recuerden 1 de Juan 4:8, Dios es amor. No dice que Dios tiene amor, sino Dios es amor. ¿Forma parte la justicia de su carácter? Como vimos en el estudio de la lección 5, la ira forma parte del amor de Dios, es una manifestación del amor de Dios. La justicia también forma parte del carácter de Dios. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono y tus heraldos el amor y la verdad, dice Salmo 89:14. Tanto la justicia como el amor son el fundamento mismo del gobierno del universo, ya que forman parte del carácter de Dios y emanan de Él. No estamos acostumbrados a pensar que estos dos conceptos, el amor y la justicia, vayan juntos, pero ello se debe a que tanto el amor como la justicia han sido lamentablemente pervertidos. Por esta razón, es necesario que nosotros entendamos en qué consiste el amor
y la justicia de Dios. Esta es la razón por la que gran parte de los mensajes dados por Dios a los profetas incluyen la denuncia de situaciones injustas que el pueblo debía rectificar para poder estar en comunión con Él. Recuerden, estamos llamados a ser imagen y semejanza del Señor. Estamos llamados a aprender a desarrollar, a manifestar amor y justicia. El Salmo 33:5, el Salmo 85:10, 89:14, Isaías 61:8, Jeremías 9:24 declaran explícitamente que Dios ama la justicia. El amor y la justicia de Dios son inseparables, ya que a Él le preocupa profundamente que se obre con rectitud en el mundo. Dice Miqueas 6:8: Oh hombre, te ha sido declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. La rectitud y la justicia son el fundamento del amoroso gobierno de Dios, a diferencia de los gobiernos corruptos de los cuales nosotros tenemos conocimiento. Por lo tanto, el amor y la justicia son separables, van de la mano. Dios es totalmente bondadoso y justo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Salmo 145:17 dice: Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Justo en todos sus caminos. Dios es todo amor, Dios es todo justicia. Dios no se limita a afirmar que ama la justicia y a llamar a las personas a amar y hacer justicia, sino que Él mismo ejemplifica perfecta e inquebrantablemente esos rasgos. Dios no nos pide que hagamos lo justo y mostremos el amor. Él nos muestra cómo hacerlo. La Escritura enseña que Dios es totalmente santo y fiel, justo y amoroso. Dios solo siempre hace lo que es amoroso, recto y justo. Él nunca hace algo malo. En Sofonías 3:5 dice lo siguiente, ¿no? Que cada mañana Dios actúa con justicia. Dios sabe qué es lo mejor para todos, quiere lo mejor para todos, trabaja continuamente para lograrlo. Santiago 1:13 y Salmo 5:4 nos dicen que a pesar de tener toda autoridad y todo el poder, a pesar de no tener nadie por encima de él que pueda juzgar sus acciones, a pesar de tener el derecho de actuar como él desee, Dios nunca hace nada contrario a la justicia, nunca hace nada malo, ni induce a nadie a hacer algo malo. Dios sabe qué es lo mejor para todos. Y recuerden, quiere lo mejor para todos y trabaja continuamente para lograrlo. Aunque siempre busca la justicia, nunca deja de ser amoroso, como lo vemos en la ocasión cuando Moisés le pide a Dios ver su gloria y Dios le responde: voy a darte pruebas de mi bondad y verás que tengo clemencia y soy compasivo. El Señor es justo, no hace iniquidad. Cada mañana saca a luz su juicio, nunca falta, pero el injusto no tiene vergüenza. Dios es totalmente bondadoso y justo. ¿Y cómo es el carácter de Dios? La Biblia nos habla que el carácter de Dios es inmutable. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay mudanza ni sombra de variación. Malaquías 3:6 añade: Dios no cambia. No cambia. Ese es el carácter inmutable de Dios, un Dios que se mantiene a lo largo del tiempo. Es el mismo ayer, hoy
y siempre. La afirmación categórica debe entenderse en el sentido de que el carácter de Dios es inmutable. Si Él es amor, siempre actúa con amor. Si Él es justo, siempre actúa con justicia. Algunos pueden estar preguntándose, pero si en la Biblia dice que Dios se arrepiente, entonces, ¿cómo es que Dios es inmutable? Vamos a ver en el siguiente tema la respuesta a esa pregunta, a esa inquietud. La Biblia deja en claro que el carácter de Dios, la personalidad de Dios no cambia. No cambia. Como se deduce en su conversación con Abraham acerca de Sodoma, Dios está dispuesto a realizar cambios en sus acciones siempre que estos no modifiquen su propia esencia de amor y justicia. Abraham empieza a interceder por Sodoma 50, 45, 40, 30, 20, 10. Y Dios dice, sí, puedo arrepentirme, puedo perdonar, puedo. Pero ese arrepentimiento está relacionado con el arrepentimiento de las personas. Malaquías 3:6 declara, yo el Señor no cambio. Aunque algunos interpretan esta parte del versículo en el sentido de que Dios no cambia de ninguna manera, el resto del texto y su contexto inmediato muestran que la inmutabilidad divina a la que se refiere el profeta es la inmutabilidad moral. El resto del versículo indica que Dios puede cambiar relacionalmente, pues Dios dice, por esto ustedes, hijos de Jacob, no han sido consumidos. Y el versículo siguiente, el versículo 7 de Malaquías 3, dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Nos cuesta comprender la inmutabilidad divina a causa de nuestra tendencia a cambiar nuestros sentimientos. Somos muy cambiantes nosotros. Hoy somos fieles, mañana no. Hoy amamos ardientemente, mañana somos indiferentes. Hoy prometemos decir siempre la verdad, mañana mentimos descaradamente. Somos volubles, somos cambiantes, porque emocionalmente vamos subiendo y bajando. Podemos estar seguros hoy de algo, pero si nuestro estado de ánimo cambia, eso va a variar. Pero Dios no es así. Segunda de Timoteo 3:16 dice que Dios es siempre fiel. No cambia. Cuando le fallamos, no cambia. En pocas palabras, el carácter de Dios no cambia por nuestro accionar. Lamentablemente, nuestros sentimientos, nuestras emociones cambian por lo que la otra persona hace. Dios siempre es amoroso, Jeremías 31:3. Siempre es veraz, Tito 1:2. Y Hebreos 6:17 dice que Él es inmutable. Es imposible que Dios mienta. Imposible. Dios no se contradice, nunca miente y sus promesas son inquebrantables. El Dios de la Biblia es el mismo que se entregó voluntariamente por nosotros en la persona de Cristo en la cruz. Un Dios en quien se puede confiar sin reservas y depositar nuestra esperanza para el futuro. El carácter de Dios es inmutable, pero sí cambia cuando nosotros nos arrepentimos, pero allí no está cambiando su carácter. Un Dios que se arrepiente, un Dios arrepentido, ¿cómo es esto? No es que Dios no cambia, no es que Dios no se arrepiente, no es un ser humano para arrepentirse. Dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Dios puede arrepentirse? ¿En qué sentido? El arrepentimiento lleva implícito el concepto de que algo no se ha hecho bien. Desde ese punto de vista nosotros definimos el arrepentimiento. Por lo tanto, el arrepentimiento de Dios es impensable, como dice Números 23:19 y Primera de Samuel 15:29.
Sin embargo, varios textos bíblicos hablan del arrepentimiento de Dios. Por ejemplo, antes de la caída del diluvio, Génesis 6:6, o en 2 de Samuel 24:16. En Éxodo 32:14 dice que Dios se arrepintió del mal que debía hacer a su pueblo. Y en Jeremías 18:4 dice que nosotros somos como vasijas de barro y que Él puede transformarnos. Estos y muchos otros pasajes, ¿qué es lo que nos dicen? Que Dios es alguien que puede cambiar frente a nuestro arrepentimiento. Dios no se arrepiente de sus planes concebidos para nuestro bien. El plan de salvación, el evangelio eterno, como su nombre dice eterno, eso no cambia. Lo que cambia es cómo es que Dios nos trata cuando hay arrepentimiento de por medio. Sus promesas son siempre fiables. 2 Corintios 1:20. Sin embargo, Dios está dispuesto a arrepentirse de retirar su protección y declinar nuestro castigo en respuesta a nuestro arrepentimiento. Por ejemplo, Jonás 3:10, Nínive, al escuchar el mensaje de que se venían los juicios de Dios, se arrepintió. Y dice que Dios se arrepintió de enviar esos castigos. O el mismo Éxodo 32:14, donde nos habla que tras la caída, la apostasía de su pueblo, al ver Dios la respuesta de su pueblo de arrepentirse, Dios se arrepintió del mal que quiso hacerles. Por lo tanto, Dios suspende sus juicios en respuesta al arrepentimiento del ser humano. ¿Por qué? Porque su carácter es bueno, justo, amoroso y misericordioso. Donde no cambia es en su carácter. Su carácter es inmutable, pero en la relación con nosotros, Dios sí cambia. Dios se arrepiente, por ejemplo, dice Génesis 6, se arrepintió Dios de haber hecho al hombre porque todo era maldad, todo, pero no en su carácter no cambia, su plan es eterno, el plan de salvación es eterno. Por esa razón debemos nosotros aferrarnos al amor y la justicia. La perfección del amor y la justicia de Dios demandan que nosotros nos aferremos a ella y seamos como Él. Dice en Deuteronomio 32:4, Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. La perfección del amor de Dios queda claramente vindicada en el acto de ofrecer su vida para rescatarnos del pecado. Romanos 5:8. No podía simplemente borrar el pecado, tenía que pagar con su sangre, y así estaba establecido en el plan de salvación. Es otra muestra de la inmutabilidad del carácter de Dios. Este mismo acto nos muestra también la perfección de su justicia, Romanos 3:25-26. Miren, al contrario que ocurre con nuestro amor, Dios sigue impartiendo constantemente su perfecto amor, incluso a aquellos que no le aman o no son dignos de recibir sus beneficios. Mateo 5:45. En Mateo 5:43-48, Dios nos habla acerca de cómo es que nosotros debemos aprender a amar a los enemigos, bendecirlos, hacerles bien, orar por ellos. Se nos demanda amar a quien no nos ama, que si amamos a quien nos ama, no estamos haciendo nada. El amor de Dios supera cualquier expectativa razonable, pero nunca anula ni contraviene la justicia. Nos invita a actuar como Él. Vive de acuerdo con los principios del amor y la justicia. Ese es el llamado. Apocalipsis 15:3-4 dice, cuando finalmente Dios establezca la justicia en este mundo y erradique por amor el mal del universo, toda criatura alabará la perfecta justicia y el perfecto amor
de Dios. Entonces, ¿qué hemos aprendido en esta lección? 1. El amor y la justicia van de la mano. Aunque no tenemos o no estemos acostumbrados a pensar que el amor y la justicia estén unidos, la Biblia muestra que el verdadero amor requiere justicia y que la verdadera justicia está motivada por el amor. Además, la justicia amorosa exige constancia, la inmutabilidad. La justicia es el fundamento del gobierno de Dios. Sus acciones se basan en la constancia del carácter moral divino. Y 3. La justicia amorosa tiene en cuenta el arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno se pierda, no quiere que ninguno muera, que todos procedan al arrepentimiento y está dispuesto a perdonar. Dios se arrepiente en el sentido de que no aplica el esperado juicio anunciado por el debido a las malas acciones humanas. Miren, en conclusión, puesto que Dios puede introducir cambios en su relación con su pueblo en respuesta a la aceptación o el rechazo de parte de éste, ¿cómo podemos reflejar la justicia amorosa de Dios cuando reaccionamos ante la injusticia y el mal existentes en el mundo? ¿Cómo imitar a Dios? ¿Cómo aprender de Dios? El amor de Dios por la justicia. ¿Amamos nosotros la justicia? Aprendamos. El propósito de la lección es que nosotros entendamos, que nosotros comprendamos que el amor y la justicia van de la mano, que son constantes si tienen en cuenta el arrepentimiento. Esa virtud, esa cualidad debe desarrollarse en nosotros. Que Dios te bendiga. Amén.